entonces. Bien chicos, a ver, arrancamos con Cívica. Nosotros estamos pues desarrollando lo que es los organismos constitucionales autónomos. Así es muchachos, y bueno, recordemos que estos organismos constitucionales autónomos, también llamados OCAS, ¿verdad? Se dividen en tres tipos, ¿no? Primero, organismos constitucionales autónomos OCAS de justicia, así es, que vimos ahí el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, claro que sí, ¿no? Vimos esas entidades, por supuesto. Luego vimos los organismos constitucionales autónomos de tipo económico. Ahí estaba la Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva, muy bien. También lo que fue la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de Fondos Públicos, SBS, AFP. Entonces, vimos esas organizaciones constitucionales autónomas, y ahora nos toca ver también las OCAS, ¿no? Organismos constitucionales autónomos, pero de tipo electoral. Y con eso ya cerraríamos, ¿no? Este periodo de las OCAS lo cerraríamos entonces prácticamente, ¿no? Vamos a ver entonces. Aquí está. Muy bien. A ver, primero, ¿cuáles son esos organismos constitucionales autónomos de tipo electoral? Tres. Muy bien, tres. El Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, claro que sí. Jurado Nacional de Elecciones que ya va a tener 100 años, porque se fundó durante la Junta de Gobierno de David Samanez Ocampo, la Junta Nacional de David Samanez Ocampo de 1931, para realizar unas elecciones complicadas, muy polarizadas. Muy bien. Entonces se crea el Jurado Nacional de Elecciones. Actualmente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es Jorge Salas Arenas, ahí lo tenemos, cuestionado, muy cuestionado. Hay partidos políticos, movimientos políticos que lo acusan de no ser del todo transparente, claro en sus decisiones, de favorecer a unos. Bueno, en parte también el cargo, el puesto de ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones es bien polémico, ¿no? Y es muy difícil quedar bien con todos o caerle bien a todos, ¿no? Eso también hay que considerar. Entonces, he ahí una de los organismos constitucionales autónomos, el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ir viendo cuál es su función, qué es lo que hace el Jurado Nacional de Elecciones, cuáles son sus atribuciones, sus alcances, ¿no? Vamos a ver. Ahora vamos con la segunda OCA electoral, el segundo organismo constitucional autónomo electoral, que viene a ser, acá está, la OMPE. Muy bien, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, que básicamente la OMPE es la que realiza las elecciones. Bien, todo lo que son las células de sufragio, las mesas, las capacitaciones, el conteo incluso de votos, todo eso lo hace la OMPE. Todo eso lo hace la Oficina Nacional de Procesos Electorales, actualmente presidido por el señor Piero Corvetto. Piero Corvetto. Muy bien, ahí está. Entonces, claro que sí. Y también muy criticado debido a las últimas elecciones, que fueron un resultado muy ajustado, ¿no? Entonces se hablaba de irregularidades. Bueno, en todos los procesos electorales siempre se dan acusaciones, pero como en la última elección el conteo fue tan cerrado, ¿no? La diferencia entre los candidatos fue tan mínima para la población electoral que tenemos, me refiero. Entonces, como que digamos, las voces, ¿no?, denunciando irregularidades se escucharon más, ¿no? Además la situación estaba muy polarizada. Muy bien, entonces, y luego tenemos una
tercera OCA, tercer organismo constitucional autónomo, OCA electoral, la tercera, que es la RENIEC. Muy bien, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. La RENIEC tiene que ver con todo tipo de documentación, muy bien, en torno a la identidad de las personas. Todo eso tiene que ver con la RENIEC. Importante porque obviamente la RENIEC está constantemente actualizando quiénes pueden votar, quiénes ya no pueden votar, quiénes son los fallecidos, ¿verdad? Entonces obviamente no van a poder votar ni nada, entonces se tiene que estar actualizando el padrón electoral. Eso es la labor, la responsabilidad de la RENIEC, actualmente presidida por una dama, Carmen Velarde. Muy bien, Carmen Velarde, ¿no? Entonces mira, ahí están las tres OCAs electorales: Jurado Nacional de Elecciones con el señor Jorge Salazarenas, la OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, con Piero Corbeto, y la RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con la señorita Carmen Velarde. Vamos a ir entonces ahora viendo la función, ¿no?, de cada uno de estos organismos. Ahí está, mira, ve, OCAs electorales. Muy bien, vamos entonces ir viendo. Primero entonces tenemos el Jurado Nacional de Elecciones. Ya está. Es la entidad, como te mencioné, ya va a cumplir 100 años ya. De acá, ¿cuánto? De acá 9 años ya se cumplen 100 años del Jurado Nacional de Elecciones. Vuelvo a repetirte que se fundó por la Junta Nacional de David Sámanez Ocampo para unas elecciones que fueron bien discutidas, así como las que hemos tenido hace último, muy polarizada, donde los que perdieron no aceptaron su derrota, pero felizmente, en el sentido de que la polarización, por ejemplo, en la última elección que hemos tenido, felizmente no se ha traducido hasta ahora, ¿no? Hasta ahora felizmente no se ha traducido en violencia, pero en esa elección de 1931, cuando se crea el Jurado Nacional de Elecciones, los resultados electorales sí fueron severamente cuestionados y dio paso a mucha violencia. Lo curioso es que en esa elección del 31, donde debuta por primera vez el Jurado Nacional de Elecciones, el resultado fue una diferencia bien amplia. Entre el ganador y el perdedor eran como 15 puntos de diferencia. Claramente el ganador, ¿no?, el coronel Sánchez Cerro. ¿Qué diferencia con la última elección? Que pues la diferencia entre un candidato y otro fue menos de medio punto. O sea, eso realmente es estar parejo, ¿no? Si ese tipo de resultado, menos de medio punto, se hubiese dado el año 31, cuando por primera vez aparece el Jurado Nacional de Elecciones, la violencia hubiera sido de inmediato y quizá más exacerbada. Bueno, pero igual los ánimos estaban caldeados, como se dice. Luego del Jurado Nacional de Elecciones vamos a ver la OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales. Así es. Y luego de ver las funciones, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la OMPE, entraríamos a la RENIEC, ¿no?, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Muy bien, así es. Bueno, entonces vamos a empezar primero con el Jurado Nacional de Elecciones. A ver, ahí está. Muy bien. Bueno, debemos indicar que el Jurado Nacional de Elecciones está integrado por 5 personas, 5 miembros, por un periodo de 4 años, ¿no? Muy bien. Los miembros son elegidos por, en primer lugar, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones lo elige la Corte Suprema, o sea, el Poder Judicial. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones lo elige la Corte Suprema. Los otros integrantes, los otros 4 integrantes, uno lo elige el Colegio de Abogados de Lima, el otro lo eligen los decanos de las universidades públicas, ¿no?, San Marcos, Villarreal, Callao, Cantuta. El otro integrante, el decano de las universidades privadas. Muy bien, Universidad Católica, Universidad de Lima, Pacífico, César Vallejo también, ¿por qué no?
Y los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones deben tener un rango de edad entre los 45 y 70 años, ¿no? O sea, ya personas mayores, ya personas experimentadas, ya personas que hayan ejercido alguna responsabilidad y obviamente van a poder conducirse de la mejor manera, y además personas a las cuales se les haya visto cómo es que trabajan en alguna entidad pública o privada. Muy bien, entonces estos son los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es la función? Acá hay una palabra que va a sintetizar un poco el accionar del Jurado Nacional de Elecciones, que es fiscalizar, exactamente, fiscalizar. O sea, el Jurado Nacional de Elecciones va a estar atento a quienes participan de las elecciones, qué partidos políticos, grupos políticos, qué problemas se pueden dar en las elecciones, y si hay algún problema, darle solución. Si los candidatos tienen, caramba, están disconformes con el resultado, o están disconformes con la manera, la forma, cómo se dan las elecciones, la queja es ante el Jurado Nacional de Elecciones, y el Jurado Nacional de Elecciones decidirá dar una respuesta ante ese reclamo. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones, todo lo que es la fiscalización de cómo se debe llevar a cabo el proceso electoral. Muy bien, así es. Características, ahí está. Máximo ente de justicia electoral. Vuelvo a repetirte, cualquier problema que haya con los candidatos, cualquier irregularidad, cualquier denuncia, ¿no?, que haya hacia los candidatos, el Jurado Nacional de Elecciones decide. Muy bien, por ejemplo, en las elecciones del 2016, ahí hubieron, hubieron varios, pero quizás los dos más importantes que salieron, ¿no?, de la contienda electoral. Uno fue César Acuña, ¿no? César Acuña, a él lo sacan por entregar dádivas, porque César Acuña, como es un hombre muy descuidado a nivel político, ¿no?, porque como empresario, pues realmente es un genio, ¿no?, ha creado una universidad o varias, pero a nivel político es un hombre muy descuidado, porque él comenzó a repartir dinero. César Acuña comenzó a repartir dinero en sus mítines. Como el hombre no habla bien, pues, ¿no?, entonces tiene un lenguaje un poco limitado, entonces él se acercaba a la gente, les saludaba y entregaba dinero. Entregaba a las personas 100 soles, 200 soles, así hacía, y lo grabaron. O sea, ni siquiera tuvo el ánimo de decir, caramba, ¿no?, disculpen, ¿no?, la última vez que lo hago, nada, le entregaba plata. Y eso es, obviamente, eso no está permitido, ¿no?, dentro de la contienda electoral. Recuerda que las dádivas están prohibidas. Eso se llama dádiva, cuando uno entrega dinero o objetos. Tú en las campañas electorales se puede entregar hasta un tope de 20 soles. O sea, por ejemplo, tú puedes entregar un plato de comida. Por eso es que a la candidata Keiko Fujimori, a ella la molestaban con los tuppers, porque tuppers sí puede entregar, pues, ¿no?, un tupper de comidita de 5 soles, pues, ¿no?, o 10 soles, a lo mucho, ¿no? Entonces, ella sí puede entregar tuppers, ¿no? Entonces sí. Pero el otro señor Acuña entregaba pues 100 soles, ¿no?, 150 entregaba, y eso es una dádiva. O sea, pasan los 20 soles, ya eso está prohibido, ¿no? Y eso está incluso dentro del reglamento de los partidos políticos. Recuerda cuando vimos la clase de participación ciudadana, participación política, justamente ahí se indicaba que las dádivas están prohibidas y que máximo puedes entregar 20 soles a lo mucho, y eso todavía, ¿no? Y por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones por eso vetó la candidatura de César Acuña. Claro, lo sacaron de la contienda electoral por entregar dádivas. Y al otro señor, a Julio Guzmán, a él lo acusaron de que su partido político no cumplía con los requisitos de inscripción, y justamente el Jurado Nacional de Elecciones fue el que indicó que era cierto que el partido político, Partido Morado, no sé si era el Partido Morado o era otro partido, no había cumplido los requisitos ¿no?, de organización política, y bueno, lo sacaron de la carrera electoral, ¿no? Entonces, por eso dice acá como primer punto, máximo ente de justicia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones. Dice, elaborar el padrón electoral. Claro, el Jurado Nacional de Elecciones tiene el padrón, o sea, quiénes van a votar, quiénes no van a votar,
Por ejemplo, qué jóvenes ya han cumplido 18 años y están habilitados para votar, qué personas mayores de 70 años ya están facultados, porque tú sabes que la ley dice que las personas de mayor de 70 años ya es opcional, es facultativo. Si quieren ir a votar, no quieren ir a votar. ¿Qué personas han fallecido? ¿No? Y obviamente se le tiene que retirar del padrón electoral. Entonces, eso se encarga el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? De tener el padrón. Con la asistencia de la RENIEC, porque la RENIEC es la que le va a dar los datos justamente acerca de las personas votantes. Dice luego, dime, te escucho. No, para nada. No, para nada. No, la firma o una persona, digamos, ya no puede de repente firmar algún documento cuando se demuestra con psicólogo que esa persona ya, digamos, ya no está del todo razonando correctamente. Pero eso tiene que haber una prueba psicológica. Entonces el psicólogo, un psicólogo demuestra, ¿sabes qué? Esta persona ya es muy mayor, no entiende las palabras, se confunde, no reconoce a las personas, entonces ya pues no puede firmar, ya no tiene toda. No, sí, la persona, si es que, vuelvo a repetirte, ya mayor de 70 años, tiene que haber una prueba psicológica. Eso es cierto, ¿eh? Pero la prueba psicológica puede ratificar que la persona está consciente, ¿no? Está lúcida, como se dice. Así es, sí, ya mayores de 70 años generalmente le piden eso, una prueba psicológica, para demostrar que la persona está consciente de lo que está haciendo, porque a veces los abuelitos, como ya no, ya un poquito de repente no están del todo coherentes, los manipulan pues. Entonces justamente para evitar eso, cuando ya, como tú bien dices, ¿no? Una propiedad, un negocio, se pide el respaldo de un psicólogo, una prueba psicológica, o sea, el psicólogo demuestra, ¿sabes qué? El abuelito sí sabe lo que está haciendo, allá entonces vale. Muy bien, claro. Y es más, por ejemplo, ¿no? Este, se hace un testamento, ¿no? Un abuelito hace un testamento con el hermano mayor, por decirlo, ¿no? Con su primogénito. Ya hace el testamento. El abuelito tiene 85 años. Uno de los hermanos que no estuvo presente al momento de elaborar el testamento puede reclamar eso. ¿Sabes qué? Pero yo quiero una prueba psicológica. Que mi padre está consciente, o yo no estoy presente, que está consciente de lo que está haciendo. Él puede reclamar. Y se tiene que dar, porque ya es una persona mayor. Y si el señor está coherente, no hay ningún problema. Entonces se hace la prueba psicológica y comprueba, ¿no? Así el abuelito sabe lo que está haciendo. ¿Sabes qué? Te dejó sin herencia. Pero si no, entonces vienen los problemas. Porque si no se da la prueba psicológica, entonces queda la duda de que en este caso el primogénito lo está manipulando, ¿no? Entonces, bueno, eso ese tipo de cosas viene hasta en la Biblia, hay ejemplos, ¿no? Cuando Isaac, cuando Jacob manipula, ¿no? a su padre Isaac, que ya estaba muy anciano, ¿no? Para que le deje la herencia de Esaú. Hasta en la Biblia se esos casos. Sí, muy bien. Ahora, pero claro, esas son, digamos, cuestiones de herencia que tienen que ver más con lo que se hace en la clase de familia. En cambio acá, lo que vemos es más de tipo electoral, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué más? Dice el Jurado Nacional de Elecciones custodia la lista y registro de las organizaciones políticas, claro, vela por el cumplimiento de normas electorales, así es, y proclama al ganador. Claro, una vez que termina todo el proceso electoral, una vez verificado que todo está correcto, una vez que se ha dado solución a todos los reclamos, el Jurado Nacional de Elecciones indica que el proceso electoral ha concluido y el ganador es, ahí está, ¿no? Y lee un papelito y toda la vaina, ¿no? Sí, ahí te declaro ganador. Muy bien, vamos entonces, dejamos al Jurado Nacional de Elecciones
Y pasamos ahora a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Muy bien, a ver. Bueno, tenemos que indicar que el jefe de la OMPE, que hemos visto que es Piero Corvetto, es designado por la Junta Nacional de Justicia por 4 años, ¿no? Claro, recuerda que nosotros cuando vimos las OCAs jurídicas, ahí estaba el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Y la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que reemplazó a lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura. Y esta Junta Nacional de Justicia es la que nombra, ¿no? Designa al jefe de la OMPE. Muy bien, entonces ahí está. ¿Cuál es la función de la OMPE? Organizar la elección, llevarla a cabo la elección, ¿no? Los comicios electorales, todo el proceso. Muy bien, entonces, y es justamente lo que vamos a ver acá entre sus características. Muy bien, diseña la cédula de sufragio, instala las mesas, muy bien, todo eso tiene que ver con la OMPE. La cédula de sufragio también es muy importante, porque tiene que estar elaborado de tal manera que los mismos participantes, candidatos no se quejen. ¿Por qué él va primero? ¿Por qué yo voy en medio? ¿Por qué a mí me pone al último? Entonces ese tipo de cosas corresponden a la OMPE. Justificar cuál es el diseño de la cédula de sufragio que está haciendo, todo, el tamaño, los colores, la posición de los candidatos, las fotos de los candidatos, porque ahora tiene que poner foto. Hasta el papel a veces reclaman. El papel, ¿por qué hay papeles? Ese papel no se marca bien. Ya bueno, todo eso ya se encarga la OMPE. Todo eso se encarga la OMPE. Muy bien, instala las mesas, muy bien, capacita a los miembros de mesa, por supuesto, ¿no? Cuando uno es miembro de mesa, entonces la OMPE te convoca. Hay 1 o 2 charlas antes de que se dé el proceso electoral, más si eres presidente de mesa, peor todavía. Son 2 charlas obligatorias todavía. Si eres miembro de mesa, sí, una charla, ¿no? Y a veces ni vas. Pero cuando eres presidente de mesa, sí. Entonces la OMPE se encarga de todo eso. La capacitación, la entrega de las actas, de la cédula de sufragio, todo eso, ¿no? También de capacitar a los electores. También a los electores, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿A dónde tiene que acercarse? ¿No? La mesa de sufragio, el documento que tiene que llevar y todo eso, ¿no? Todo lo que tenga que ver ya con el proceso en sí es la OMPE. Muy bien. Dice, se encarga de las actas y materiales, por supuesto. Esto es muy importante porque la OMPE tiene que ver la manera de que las actas no sean manipuladas. Y eso es, por ejemplo, lo que la más grave acusación que se dio en las últimas elecciones generales, donde en algunas mesas, sobre todo en provincia, se daban a todos los digamos, todos los votantes han votado por un candidato, o por acá todos han votado, y eso muchas veces no ocurre. Entonces ahí ha habido de repente manipulación. Claro, de repente también no es que hayan manipulado todos los votos, digamos 150 tenían que votar en la mesa y los 150 han votado por un fulano, solamente por un fulano. Entonces, manipulación puede ser, pero también puede ser que, no sé, 140 han votado por ese candidato. Claro, ¿no? También puede ser, ¿no? O sea, a lo que voy es que de repente por ese candidato es popular, entonces 140 han votado por ese candidato, pero de todas maneras 10 votos los han agregado. Profe, pero por 10 votos no va a cambiar un resultado. Claro, no, exactamente. Pudo haber habido manipulación, pero también date cuenta que al ser el último resultado tan ajustado, entonces ya vienen las especulaciones, porque entonces dicen, ya, pues son 10 votitos acá en esta mesa, pero a ver, súmale todas las demás mesas, ¿cuánto sale? ¿Cuánto ha sido la diferencia entre uno y otro candidato? Y ahí y por eso dio pie a que muchos hablen de fraude, pues. Entonces, pero todo ese realización y el que tuvo que haber previsto si se podían dar estos casos, aunque sean de pequeños votos alterados, pero que manchen el proceso electoral como no debe darse, es la OMPE.
y la OMPE obviamente avisando al Jurado Nacional de Elecciones. Parece que en algunos casos sí se les pasó, y vuelvo a repetir, de repente también por desidia, ¿no? Porque son tantas mesas, pero hay que tomar en cuenta que es su responsabilidad. Y como el resultado de la diferencia entre candidato y candidato es pequeñita, entonces comienzan los reclamos fuertes, ¿no? Y lastimosamente en muchos casos se pone en duda todo el proceso. Siempre estas instituciones tienen que estar bien preparadas y tienen que siempre estar de tal manera que el proceso sea transparente, ¿no? Incuestionable en tal caso. Luego por acá dice que la OMPE realice el escrutinio, ¿no? Conteo oficial. Claro, la OMPE es la que realiza el escrutinio, da los avances del conteo de votos. Claro que sí, por supuesto, ¿no? La OMPE se encarga de esa situación. Y vamos entonces ya con la tercera institución OCA electoral, organismo constitucional autónomo, que es la RENIEC. Ahí está. Igual que en el caso de la OMPE, quien designa al jefe de la RENIEC es la Junta Nacional de Justicia. Muy bien. Y en el caso de la RENIEC, lo que se encarga es de actualizar el padrón. Actualizar el padrón electoral que el Jurado Nacional de Elecciones va a utilizar, ¿no? para verificar todo el proceso. ¿Y por qué la RENIEC actualiza? Porque la RENIEC se encarga justamente de todo lo que son la documentación de las personas. Muy bien, DNI, actas de matrimonio, divorcio, todos esos detalles que tienen que ver con la identidad lo maneja la RENIEC. Y por lo tanto la RENIEC va actualizando, esa es la palabra, o depurando el padrón electoral, ¿no? Porque justamente la RENIEC es la que va a indicar qué personas han fallecido, qué personas jóvenes ahora tienen más de 18 años, qué nuevos electores va a haber. Muy bien, todo eso se tienen que, a esos datos maneja la RENIEC. Muy bien, y que tiene que estar permanentemente asistiendo al Jurado Nacional de Elecciones. El padrón electoral es muy importante, muy importante. Y vuelvo a repetirte, mientras los resultados sean así ajustaditos, entonces tiene que ser con mayor precaución esta información, ¿no? Luego dice por acá, abastecimiento de datos, constancias y certificados también, claro que sí. Muy bien, entonces esas serían las tres OCAs electorales: Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC. Avanzamos a ver por acá. Bueno, acá simplemente ya está un poco más al detalle, ¿no? Las atribuciones de cada organismo electoral, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Electoral Especial, claro que sí, muy bien. Esto tiene que ver también con el Jurado Nacional de Elecciones, pero esto solamente se activa ya durante el proceso electoral, ¿no? El Jurado Electoral Especial. La OMPE, ahí está, organiza, planifica, ejecuta los procesos electorales, claro que sí, referéndum, consultas populares. Claro, recuerda cuando nosotros vimos la clase de participación política y democrática de la ciudadanía, y ahí hablamos, ¿no? De los referéndum que la ciudadanía puede pedir, juntando una cantidad de firmas, y justamente quien realiza el referéndum es la OMPE. O por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de los jueces de paz, y cuando el poblado es mayor de 3.000 personas, entonces se organiza una elección para escoger a un juez de paz, y eso también lo organiza la OMPE. Muy bien, entonces funciones de la RENIEC, todo lo que es el sistema de identificación, registros civiles, y todo eso va a abastecer al sistema electoral, ¿no? Esa es la función de la RENIEC. Ahí está, ¿no? Están las tres instituciones. Jurado Nacional de Elecciones administra justicia electoral, la OMPE organiza, planifica y ejecuta los comicios electorales, y la RENIEC registra la identificación de las personas para el padrón electoral, ¿ves? Ahí está. Claro, eso se encarga, por ejemplo, la RENIEC. Y fue una muy buena idea.
Y fue una muy buena idea que se hizo antes de la pandemia, incluso, y con la pandemia con mayor razón. Porque cuando vienen las elecciones paso, a veces parece un día normal con un tráfico espantoso. ¿Por qué? Porque la gente cruza la ciudad para ir a sus zonas de votación. Y la idea es que la gente donde vive, ahí cerca vote, para que no tenga que desplazarse tanto, ¿no? Fue una muy buena idea y eso ya es trabajo de la RENIEC. Así es. Y bueno, vemos acá por último, y bueno, esta es la denuncia que hubo contra el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Uno de los integrantes no quiso asumir, prácticamente denunciando, ¿no?, hechos irregularidades, ¿no? Como les digo, como el resultado, cada vez que el resultado electoral sea pequeñito, siempre va a dar pie a, digamos, a denuncias, ¿no?, y este tipo de cosas. Y con mayor razón, repito para terminar, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y la RENIEC tienen que ser bien rigurosos de realizar los comicios. Bien, chicos, vamos a llegar entonces hasta acá, ya no hay tiempo para más. Por favor, solucionen los cuestionarios que están en la plataforma, ¿ya? Y ¿en qué sentido? Puede ser, puede que hayan ese tipo de errores, pero el acta se llena en la mesa de sufragio. Entonces, si hay un error en el acta es porque los integrantes de la mesa de sufragio no han de repente, qué sé yo, ¿no? No han llenado bien el acta o no han entendido cómo se llena el acta, ¿ya? Pero ese es un error que hay en la mesa, ¿no? En cambio, si de repente ya es el conteo, o sea, porque el conteo sí lo hace la OMPE en sus oficinas, tiene unas computadoras especiales, un sistema bien especial. Si hay problemas en el conteo, ahí sí es responsabilidad de la OMPE. Y bueno, pero si es en el acta, no, porque el acta es en la mesa y hay un montón de ahí, incluso los personeros están mirando, ¿no?, si se llena bien el acta o no. Y uno tiene que estar atento, porque estos personeros son bien vivos. Ellos cuando ven un voto en blanco, lo marcan al toque, ¿eh? Tiene que estar bien atento a eso. Bien, chicos, entonces solucionen los cuestionarios, por favor, y entonces ya nos vemos. Cuídense bastante, ¿eh? Cuídense bastante, chicos. De un rato voy a colgar las preguntas, ¿ya? De un rato voy a colgar esas preguntas de la CEPRE, lo voy a colgar para que ustedes lo puedan visualizar, ¿ya? Nos vemos.